este momento, la Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Solo por tu palabra tomamos conciencia de nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine los corazones e inunde el alma y el corazón de todos nuestros hermanos que nos siguen y nos escuchan, especialmente a través de nuestra emisora arquidiocesana Lux Dei 1260 AM, también de nuestra emisora Candelaria Estéreo en Medina, Cundinamarca. Saludamos especialmente también a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, que escuchan y meditan el Evangelio con nosotros y también pues lo comunican a los demás. Los invitamos para que sigamos en ese espíritu de amor y comunión con Jesús a través de su palabra, y saludamos especialmente a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos que nos escuchan y que transmitirán pues este mensaje también a sus amigos, a sus familiares y pues a todos sus contactos. Entonces, bienvenidos a este programa, a esta Lectio Divina, a esta lectura orante de la palabra de Dios en este sexto domingo del tiempo ordinario. Les habla el Padre Elber Efrén Urrego Beltrán, delegado para la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Villavicencio. Bienvenidos nuevamente. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dando la vida, dando vida, desviviéndose en el darse, dando vida. Restaurame, Señor.
Lectio Divina. Lectura de la palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que busquemos en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Del Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles pleno cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una sola iota o tilde de la ley hasta que todo suceda. Por lo tanto, el que no dé importancia a uno de esos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a la gente, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es más que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. El que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo le digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de incesto, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limitados a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
tomamos conciencia de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, estamos escuchando el Evangelio de San Mateo, especialmente en este discurso de la montaña que Jesús dirige a todos los discípulos, en el cual Jesús se ha colocado, se ha sentado allí en el monte, en ese monte que recuerda el Sinaí, y Jesús se sienta porque Él es Dios que nos va a dar esa nueva ley, especialmente a aquellos que suben alrededor de Él, que serán los nuevos Moisés, que son sus discípulos. Y desde allí entonces el Señor proclama esa nueva ley que, como nosotros hemos escuchado la semana pasada, el Señor invita a sus discípulos a ser sal y luz del mundo. Y hoy el Señor nos viene a mostrar cómo Él viene no a derogar la ley, a abolirla, sino que viene a darle pleno cumplimiento. Y por eso esta parte es muy importante, como el texto sagrado nos viene a hablar de una palabra que es la palabra plerosai o pleró, que significa precisamente llenar, completar, perfeccionar. Y el texto nos ha venido a decir eso, que Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento a la ley y los profetas, es decir, a todo el Antiguo Testamento. Y en este sentido son dos los puntos que podemos decir, los sentidos que podemos decir de esta palabra plerosai, que Jesús vino a darle pleno cumplimiento porque Él fue obediente en todo al Padre y cumplió a cabalidad esa ley que habíamos recibido desde Moisés. Lo segundo es especialmente que Él da plenitud, en el sentido de que da la gracia para ser capaz, digamos, de cumplir esa ley. De que en el Antiguo Testamento nosotros podríamos mirar cómo lo que más se confirma en esa historia de salvación es la transgresión de la ley. Pero ahora Jesús nos viene a dar su Espíritu, Jesús nos viene a dar una nueva fuerza que nos da esa gracia para poder cumplir a cabalidad esa voluntad de Dios. Entonces por eso esa palabra tiene que ver más con la gracia. De hecho, en el Evangelio de Juan, esta plenitud tiene que ver pues o está unida a la gracia y a la verdad. Y entonces pues en ese sentido Jesús no solamente viene a exigirnos y a ser mucho más estricto, sino que Jesús viene a concedernos la gracia de poder cumplir a plenitud ese sentido más profundo de la ley. Y por eso escuchamos que Jesús nos pide que nuestra justicia sea más que la justicia de los fariseos y de los escribas, es decir, aquellas personas que se esforzaban por cumplir casi a cabalidad la ley literalmente, pero que efectivamente lo hacían simplemente por tener, digamos que el orgullo y la presunción de que eran cumplidores de la ley. Pues el Señor nos invita a que nosotros no solamente cumplamos la ley, sino que vayamos más allá, que nuestra justicia, que en este caso justicia no es, digamos, que dar a cada quien lo que le corresponde, sino que la justicia en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, es precisamente ese cumplimiento, son nuestras acciones y el cumplimiento pues de esa voluntad de Dios, es el querer vivir, el querer actuar conforme a esa voluntad salvífica de Dios. Y en ese sentido lo que el Señor nos pide es que nosotros vivamos la ley a plenitud, no por el cumplimiento, sino que la vivamos por el amor. Porque como nos dice San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Y por eso entonces Jesús nos viene a presentar ese nuevo sentido de la ley. Y la viene a presentar con autoridad. Porque el texto nos viene a decir precisamente con esa expresión, en verdad les digo. En otras palabras utiliza el término arameo amén, amén, que pues lógicamente tiene un sentido mucho más fuerte
Y no solamente va a darle énfasis a lo que va a decir, sino que Jesús va a decir, en verdad, yo les digo, no está diciendo como los profetas que dicen cuando terminan sus oráculos, dicen oráculo de Yahvé, o así dice el Señor. Jesús está diciendo, yo les digo, porque Él tiene la autoridad, porque Él es Dios, y por eso puede darnos un nuevo sentido. Y en ese sentido, comienza Jesús mostrándonos algunos de los mandamientos. Especialmente vamos a hacer referencia a este quinto mandamiento. Dice, se dijo desde antiguo, se dijo a nuestros padres, no matarás. Pero yo les digo que aquel que trate de imbécil, en este sentido hay una traducción aramea de este término que es raca, que es una persona, digamos, que traduciríamos nosotros como una persona, digamos, que cabeza hueca, o una persona sin sesos, sería eso. Entonces, dice el texto que si uno trata a un hermano con ese término raca, con ese término de imbécil, ya tiene que ser procesado. Pues, queridos hermanos y hermanas, nosotros sabemos que este quinto mandamiento es el quinto mandamiento, el que se propone como el no matar, como aquel que invita desde el Éxodo 20:13 del Deuteronomio 5:17, prohíbe el asesinato arbitrario, prohíbe la venganza personal, prohíbe, pues lógicamente, quitarle la vida a un ser humano. Y Jesús está diciendo precisamente eso, haciendo énfasis que eso está prohibido, que no es lícito quitarle la vida a un ser humano. Y en este sentido, nosotros tenemos acá que saber que este mandamiento es o hace énfasis en sentido positivo a defender, proteger, cuidar, amar la vida en todos sus aspectos. Y en este sentido, nosotros tenemos acá que decir y anunciarlo y proclamarlo, y también denunciarlo, que tenemos que cuidar la vida, y la vida desde la concepción. No es lícito y no podemos por qué permitir que se nos sigan imponiendo esas políticas de aborto, de matar a los seres humanos más inocentes e indefensos, de seguir con un terrorismo de Estado, un terrorismo genocida, en el cual se siga destruyendo después de que hemos tratado de buscar la paz de diferentes maneras para salir de 50 años de violencia fratricida, y entonces que este país, que esta patria, que significa padre, que esta patria se convierta, digamos, en una homicida de los niños y de los más pequeños, pues no está permitido. No está permitido que eso se realice en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia, en todo tenemos que defender la vida. Y Jesús nos está diciendo no solamente eso, que tenemos que no matar, sino que ese no matar va mucho más allá de quitar la vida humana, de asesinar un ser humano. Y entonces nos está diciendo precisamente que eso se extiende a cuando ya nos dejamos llenar de ira, nos encolerizamos, porque entonces allí esa ira es un fuego que puede salir de nosotros para destruir el hermano, hiriéndolo con palabras, con gestos, hiriéndolo, agrediéndolo físicamente. Y eso no es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es que nosotros en este quinto mandamiento lleguemos a tener una verdadera fraternidad. Una verdadera fraternidad. Aquí no tenemos nosotros por qué hacer sentir mal y vulnerar a un hermano. Porque como nos dice también el
texto de San Juan, la primera carta de San Juan en el 3:15 nos dice que el que odia a su hermano es un fratricida, es un homicida. Entonces, efectivamente, el Señor nos invita a que en ese quinto mandamiento nosotros tenemos que velar por proteger la vida en todos los sentidos. O sea, por proteger la vida especialmente de los más vulnerables, de no hacer sentir o excluir a las personas por su condición, porque de pronto no son capaces de pensar sensatamente, porque de pronto son personas que están en situaciones, digamos, digamos, de vivir en la calle, de vulnerabilidad. Entonces tenemos nosotros que pensar en ellos. Y por eso en este mandamiento, en nuestra relación con nuestro prójimo, se juega nuestra salvación, porque dice precisamente Jesús en ese discurso, digamos, escatológico, que todo aquello que hayas hecho con uno de estos más pequeños, conmigo mismo lo has hecho, de darle comida, de vestirlo, de visitar a los presos. Cada una de estas obras de caridad que uno haya hecho con ellos, con Jesús mismo lo hemos hecho. Y de ahí podemos nosotros decir que en esa fraternidad, pues lógicamente, si somos capaces de no solamente cuidar nuestra vida, preservar la vida, amar la vida, sino que respetar también la vida de los demás, respetar también nuestra propia vida, alejándonos pues lógicamente de los vicios, de las drogas, de tantas otras cosas que destruyen nuestra vida, nuestra salud. Pues lógicamente Jesús pasa a hablarnos del sexto mandamiento, que en el texto sagrado nosotros lo hemos escuchado como se dijo desde antiguo: no cometerás adulterio. Y Jesús dice: pero yo les digo que aquel que ya mire con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Aquí es importante tener en cuenta que pues no se reduce simplemente al adulterio, no cometerás adulterio, sino que es también como nos ha propuesto nuestra Iglesia Católica, que es especialmente todos los actos impuros, es decir, en sentido positivo, lo que este mandamiento nos quiere venir a proponer es que nosotros tenemos que tener un recto uso de nuestra sexualidad. Y entonces en este sentido, pues tenemos que decir dos cosas importantes, dos principios, y es que el sexo es algo positivo y es una fuerza que Dios nos ha dado para dar vida. Es una fuerza, una energía que tenemos todos los seres humanos para dar vida y ser fecundos y poder, pues, digamos que procrearnos y bueno, y poder encontrar la felicidad, digamos que en la pareja y bueno, y etcétera. Y la sexualidad, pues, tiene que ver con nuestra manera de ser, de comunicarnos, y cada uno, pues, es hombre o es mujer, desde el pelo, digamos, de la corona hasta la punta de los pies, es hombre o es mujer, digamos que en ese sentido, ¿verdad? Y digamos que genéticamente también. Y bueno, y entonces en este sentido, lo que el Señor pues nos viene a proponer es eso, es a que tenemos que tener un recto uso de estos dones que Dios nos ha dado, de estas dimensiones que Dios nos ha dado. Y por eso va precisamente a querer purificar el corazón, porque del corazón pues nacen, digamos que las acciones más profundas del corazón, porque toda nuestra vida se define, digamos, desde lo más profundo que pues es el corazón humano. Y en este sentido nos coloca una metáfora bastante fuerte ligada a este sexto mandamiento, y es la que ya conocemos, que a veces la hemos comprendido mal, y es si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano te hace pecar, córtatela; si tu pie te hace caer, córtatelo, porque más te vale pues entrar tuerto, manco, cojo en el reino de los cielos que ser echado entero pues a la guena, al infierno.
Entonces es una metáfora pues muy fuerte, pero que no tenemos que entenderla literalmente, sino que tenemos nosotros que mirar a profundidad, primero que todo, que los ojos representan pues los pecados que vienen, digamos, o lo que viene, digamos, en las intenciones más profundas del corazón de nuestro interior. Las manos pues implican los pecados que se hacen, digamos, nuestras obras y con los pies pues implican, digamos que nuestras opciones de vida. Pero hay otro sentido un poco mucho más profundo y mucho más, digamos que antropológico. Y es que nosotros tenemos que comprender que las relaciones sexuales o la sexualidad funcionan, digamos que cerebralmente como una droga que activa, digamos, la serotonina, la oxitocina, también la dopamina, y entonces en ese sentido pues produce placer, produce recompensa, pero efectivamente los pecados del sexto mandamiento, digamos que reducen la libertad de la voluntad humana. Bueno, no la reducen, digamos que la afectan, digamos, y en ese sentido, entonces, si no hay un recto uso de la sexualidad, digamos, de la sexualidad, pues entonces, poco a poco, pues se va, digamos que disminuyendo esa libertad, como cuando sucede, digamos, con cualquier otro vicio. Y como ya les decíamos, todos nosotros somos seres humanos inteligentes y pues lógicamente no solamente tenemos las leyes biológicas, naturales, que rigen el universo y que rigen, digamos que también los seres vivos, sino que también nosotros tenemos la inteligencia y por eso nuestra inteligencia tiene que estar por encima y manejar pues lógicamente pues nuestras acciones, la inteligencia la que debe determinar pues nuestras acciones y sobre todo es, digamos que, un acto, digamos que, en el amor que se tiene que definir eso. Entonces, el problema es que cuando precisamente se vive la sexualidad fuera, digamos, de un ambiente, digamos, propicio para ello, como es el matrimonio, pues lógicamente se generan muchísimas dinámicas que pueden llevar, digamos que, a, a dificultades y a problemas. Y en ese sentido, digamos hablemos de un caso que es, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales, que para todos, en todo lugar es común, digamos, de que en los noviazgos o en cualquier eso tengan relaciones, pero eso no significa, y no vamos, digamos, que aquí a, a satanizar o a moral, o a colocarle moral, digamos que estricta, sino es simplemente, digamos que los hechos. Esa unión exige una totalidad. Cuando no hay esa totalidad, efectivamente ahí hay bíblicamente lo que se dice, se forma una sola carne, hay una unidad de la persona, tanto del hombre como de la mujer, y es una unidad tanto física como espiritual y psicológica, es una unidad profunda, no es simplemente una unión de los sexos genital, sino es una unión total de ambas personas y eso hace que se generen dinámicas profundas en el interior de cada una de las personas que lógicamente se van a manifestar enseguida, pues generándose, por ejemplo, apegos y como no hay una estabilidad, esa unión pide totalidad en el tiempo, en los proyectos, en todo. Cuando no hay, digamos, esa totalidad en el proyecto, pues lógicamente se generan esos apegos, esa inseguridad y el querer poseer a la otra persona porque se necesita, porque no hay un sacramento de matrimonio, de algo que diga voy a ser para siempre, estar contigo y lo demás. Entonces, por eso, por eso de ahí nace pues diferentes realidades de, ante todo, de irresponsabilidad, digamos, en un compromiso y de querer, digamos que, pues buscar una responsabilidad y un proyecto de vida futuro y lo que se quiere, digamos, simplemente es
el goce, el placer, el momento, y entonces ahí se desencadenan pues muchísimos otros más problemáticas que son las que vemos en nuestra sociedad, de entonces pues simplemente de ahí pues seguir teniendo sexo y lógicamente comenzar pues digamos a utilizar pues quizás métodos que pongan en riesgo la salud digamos de la mujer sobre todo, o alguna otra circunstancia, o lo más terrible es que se puede caer digamos en embarazos no deseados, y entonces sucede como sucedió a David, que viene después de ese adulterio un homicidio de matar pues al esposo de Betsabé, y entonces pues en el caso actual pues ya no se mata digamos al esposo o al otro, sino que van a matar es al niño. Entonces por eso de ahí se generan todo tipo de situaciones, y así todos los demás situaciones digamos respecto a la vivencia de la sexualidad. Si no se tiene un recto uso, si no sabemos escuchar la voz de Dios, pues lógicamente tendremos dificultades. Por eso lo que dice esa metáfora es, ok, pues si estoy cayendo en esas situaciones que lógicamente son una tentación fuerte por digamos que el placer, digamos que la recompensa, bueno, la cuestión digamos de ese tipo, pues yo tengo que buscar la manera de alejarme de esas circunstancias para poder pues vivir una vida digamos que más tranquila en mi interior, de poder de pronto quizá recomponer una vida de parejas. Qué bueno que nosotros pensemos y que volvamos a pensar en la belleza de la castidad, en la belleza digamos de vivir una vida cristiana pues como Jesús la manda. Y lo primero que tenemos que decir es, como lo podrán decir todo el mundo, eso es imposible vivirlo. Sí, es imposible vivirlo sin el Señor, pero con el Señor es posible porque Él nos da esa gracia. Entonces esto es para vivirlo con el Señor, y con Él pues tendremos esa gracia. Y luego pues también el Señor sigue animándonos a que tenemos nosotros que vivir pues en la verdad, a que tenemos nosotros que no acudir a los juramentos, sino que basta rescatar el valor de nuestra palabra, que si decimos sí es sí, que si decimos no es no. Y así pues los invitamos pues para que sigamos descubriendo ese valor importante de cada uno de nuestros mandamientos. No he venido a abolir la ley, sino a que en el corazón sea vivida. Pues cielo y tierra pasará, pero su ley será cumplida. Cuida el nombrar mucho mejor que un fariseo o que algún escriba, o ciertamente no entrará en el reino de la vida. Oyeron que se ha dicho a los antiguos, no matarás, y el que mate llevará a ser juzgado y recibir castigo cuando sea presentado al tribunal. Mas yo les digo, tanta
puesto mal deseo en su mirar. También oyeron que se ha dicho a los antiguos, los juramentos que realices cumplirás. Mas yo les digo que jurar no es permitido, si cumples siempre tu palabra bastará. Había un muchacho seducido por la fuerza del amor, cuando una niña dulce y bella le entregó su corazón. Fueron creciendo y comprendieron cuál grande era su pasión, y un día el amor los convenciera de aprovechar la ocasión. Pasaron algunos días y todo cambió. Un presentimiento aquella mujer invadió, pues dentro tenía el producto de su amor. Su novio le dijo: tienes que ver al doctor, no quiero ser padre, es la única solución. Su novio le dijo: tienes que ver al doctor, no quiero ser padre, es la única solución. Y una noche en sus entrañas soñando escuchó una voz. Ella pensó en ignorarla, escucharla era mejor. Lo cierto es que allí tendría aquel ser que se engendró, que apreciaba ya la vida. Y a su madre le imploró: déjame nacer para continuar, yo quiero vivir como los demás. Déjame nacer, por favor mamá, déjame nacer o me matará. Y aquel ser que seguía pidiendo justicia y también piedad, tenía consigo la esperanza de encontrar su salvedad. Y la angustiada y pobre madre, si se le puede llamar, sentía la voz de una plegaria en su vientre maternal. Hazlo por tu santa madre, que a ti sí te sabe amar. Sé bien que si muero no importa la sociedad, pero ante el Supremo es una barbaridad. También pido y rezo por los que en la misma están, yo no soy el único que tal vez morirá. También pido y rezo por los que en la misma están, yo no soy el único que tal vez morirá. Y la voz de su conciencia fue más fuerte que su mal. Ella pensó en su criatura que inocente iba a pagar. Familia, novio y amigos comprendieron su pensar, y ahora en lugar de un lamento escuchaba ya al soñar: ya no moriré, pronto me verás, tu vida seré, por mí vivirás. Te agradeceré toda tu bondad y por no morir doy gracias, mamá. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado, el Evangelio que la Iglesia nos presenta para estos días, para estos domingos, viene precisamente a hablarnos en nuestro contexto y nuestra situación. Por eso, qué bueno que nosotros aquí no estamos cambiando los textos de la palabra de Dios para querer nosotros decir o justificar lo que nosotros queremos decir, sino que es la misma palabra de Dios que se nos da para este domingo la que nos ayuda a aclarar y a analizar nuestra realidad desde los ojos de Dios. Y por eso qué bueno que en esta situación en la que nosotros estamos viviendo en Colombia, esa terrible dificultad en la cual se nos quiere imponer una ley para asesinar a los niños inocentes e indefensos,
con el supuesto de defender los derechos reproductivos de la mujer, pues ninguna ley puede vulnerar los derechos, especialmente los derechos más importantes que son la vida. Un derecho, si hay o si está, digamos que en contravía de otro derecho, pues prevalece el derecho del más débil, de la persona más frágil, y en este sentido pues es el derecho a la vida de la persona más vulnerable, que es el niño, que es totalmente inocente e indefenso. Por eso, en este día en el que el Evangelio nos viene a hablar de no matar, de que ese no matar no es simplemente destruir la vida, sino que también vulnerar cualquier derecho, también herir con palabras, pues queremos especialmente llamar a la reflexión. Todos, y especialmente también nuestros congresistas, también los jueces, fueron fetos, fueron embriones y estuvieron allí en el vientre de su madre, y nadie le vulneró a ellos el derecho a la vida. Por eso no tienen ellos el derecho ni la potestad para tener y para matar la vida de otros niños que son inocentes y que tienen también la posibilidad de venir a este mundo. Nadie puede soportar esa injusticia simplemente porque no piensan, digamos, en los peligros y pues en lo terrible que es esta situación, que no es simplemente un pecado, sino es un daño para toda la sociedad. Es un daño para toda la sociedad. Y efectivamente no significa que ellos sean infalibles. Precisamente tenemos que ver la historia y ver que los terribles holocaustos y los terribles magnicidios y genocidios de la humanidad fueron cometidos pues legalmente, como en Estados Unidos, cuando se proclama que digamos que la población negra pues no eran seres humanos, como en Alemania, cuando en el estado nazi también las cortes declaran que pues los judíos no tienen alma, no son personas, y por lo tanto hay que destruirlos y matarlos. Pues estamos ante esa misma vulneración de los derechos más sagrados de la vida, y efectivamente ellos saben que están cometiendo un homicidio, y la corte no tiene por qué estar, digamos que legislando y emitiendo leyes para matar a los inocentes, cuando efectivamente a veces la corte lo que hace es absolver a los culpables, a los criminales, y está ahora, digamos que criminalizando, y está ahora, digamos que sentenciando a muerte a aquellos que son los más inocentes y los más vulnerables. Por eso tenemos nosotros que hablar y que denunciar, porque no podemos en ninguna circunstancia aprobar la muerte. Hemos sufrido ya demasiado con la muerte de tantos compatriotas, de tantas situaciones de violencia, tantas personas que fueron, digamos que no solamente maltratadas, no solamente secuestrados, sino que fueron torturados, y nos escandalizamos nosotros de escuchar a veces noticias en estas situaciones de violencia anterior, donde descuartizaban a las personas simplemente por sacarles información, y en esa terrible violencia. Y eso es lo que están aprobando, simplemente que al niño que está en el vientre de su madre lo descuarticen, lo maten parte por parte, y sin poder decir ni una palabra. Pues eso no es justo, eso no es una ley que sea razonable, una ley humana. No podemos nosotros seguir pues permitiendo esto, y no pueden, a nosotros las cortes no pueden tomar ese poder dictatorial de imponer lo que a ellos se les ocurra, porque estamos en un estado democrático y tenemos que pensar que se tiene que defender la vida
se tiene que proteger al más vulnerable, se tiene que trabajar por el bien común y no simplemente por lo que a ellos se les antoje, por lo que a esa institución de Profamilia, que es una institución que mata a los niños inocentes, que simplemente promueve el aborto y cualquier otro tipo de método, digamos, para que la gente no pueda tener familia, porque no es Profamilia, sino es antifamilia, y así todas las demás instituciones que lo estén patrocinando, comenzando desde la ONU y otras instituciones internacionales, pues no podemos nosotros seguir permitiendo esto, y tenemos nosotros que hablarlo, y tenemos nosotros que unirnos como colombianos, como católicos creyentes, como personas que defienden la vida, para que podamos nosotros defender la vida, para que podamos nosotros tener una esperanza en un mañana, para que nuestros niños no sean más vulnerados en sus derechos. Pues pidámosle a Dios para que podamos nosotros defender lo más sagrado que es la vida humana, que es ese don que Dios nos ha dado. Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. Señor Jesús, hoy queremos colocarnos ante tu presencia y elevar nuestra voz hacia ti, para que tú la escuches como escuchaste las súplicas, como escuchaste el lamento de tu pueblo Israel en Egipto, cuando eran oprimidos, cuando el faraón estaba matando a todos los niños varones de Israel, y los estaba oprimiendo en aquel país. Pues Señor, hoy también quieren destruir nuestros niños, hoy también quieren bañar de sangre a nuestro país. No les basta con toda la violencia que hemos tenido. Queremos, amado Jesús, pedirte que escuche las súplicas, que tú, Señor, que te pones de parte del inocente, de parte del oprimido, de parte de los más débiles, tú, Señor, que escuchas el clamor de la sangre derramada de aquel inocente que muere por la violencia. Tú, Señor, escucha las súplicas de tantos niños que han sido asesinados por el aborto, de tantas personas que no han respetado la vida, que viven todavía creyéndose que tienen el poder sobre la vida de los demás. Queremos, Señor, que tú bajes a caminar con nosotros, que tú, Señor, manifiestes tu gloria y tu poder, quizás no castigándolos como castigó al pueblo o al faraón de Egipto, sino cubriéndolos y tocándoles el corazón, llamándolos a la conversión. Ellos también son padres, ellos también tienen hijos, ellos también fueron niños vulnerables que estuvieron en el vientre de sus madres, y sus madres los amaron y respetaron sus vidas. Por eso queremos, Señor, orar por cada uno de ellos, por los congresistas, por las personas que defienden ideológicamente derechos de la mujer, como el feminismo, sin tener en cuenta los derechos de los demás. Y también de aquellas personas que están trabajando en las cortes para que sean capaces de legislar según la ley natural, según las leyes humanas, que promuevan el bien común, que promuevan la vida, porque ese es un derecho inviolable en nuestra Constitución. Pedimos, amado Jesús, que toques el corazón y que en este tiempo que vamos a iniciar de Cuaresma, en este tiempo de penitencia, todos nosotros pensemos y reflexionemos a profundidad qué estamos haciendo con nuestras vidas,
qué es lo que queremos hacer. Vale más el egoísmo particular que la justicia, que el valor de la vida de los más pequeños y de los más inocentes. Pues, amado Jesús, necesitamos que tú vengas a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro país, que tú, Señor, toques con tu gracia y con tu poder el corazón de las personas que están en las instituciones de poder, que pueden favorecer o que pueden también destruir la vida. Por eso, amado Jesús, toca el corazón de ellos para que ellos puedan hacer tu voluntad. Tú dices en el Evangelio que has venido a cumplir la ley, a darle pleno cumplimiento, y no es simplemente a exigirnos más, sino a darnos la posibilidad de cumplir esa ley, de respetar la vida, de amar a nuestro prójimo, de respetar a los más vulnerables, de respetar nuestro cuerpo y de respetar el cuerpo de los demás, de ser capaces de cumplir nuestra palabra. Amado Jesús, danos esa gracia, dale, Señor, esa gracia de cumplir tu ley, tus mandamientos, de cumplir esos principios más profundos que tú has colocado en el corazón de cada persona, de defender y cuidar la vida. Que todos podamos defender y cuidar la vida, y que tú seas el que vivas y el que reines en nuestros corazones y en nuestro país, que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, pero que muchas personas quieren destruir todo aquello que sea de la vida, todo aquello que sea la familia, todo aquello que sea de la iglesia y que tenga que ver con Dios. Pues tú, Señor, tienes paciencia, tú, Señor, sabes actuar con sabiduría y con justicia. Te pedimos que mires con amor y con misericordia a nuestro país y que toques el corazón de los violentos, de los que nos quieren imponer leyes de muerte. Te lo pedimos, Señor. Nos unimos también orando con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado y queremos invitarlas para que reflexionemos profundamente, para que defendamos la vida, sobre todo no tanto para que protestemos o seamos violentos. Bueno, sí podemos, digamos, que marchar y manifestarnos defendiendo la vida, pero ante todo para que nos unamos orando en este tiempo. Ojalá ahora que va a iniciar la cuaresma, pues que podamos nosotros orar con ayuno y oración, precisamente para que el poder de la oración sea el que sea capaz de contrarrestar todas estas poderes y digamos monstruosas de muerte que se están sobreviniendo sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestros colegios, sobre nuestros niños y jóvenes. Y los invitamos pues para que compartan esta reflexión. Sabemos que 8 días después, pero para que la compartan, porque es la palabra de Dios que viene a hablarnos del valor de la vida, del valor de nuestra sexualidad, del valor de nosotros como personas y que tenemos que defender la vida. Así que los invitamos para que compartan, escuchen y pues lógicamente compartan a todos sus contactos pues esta reflexión, esta lección divina, y pues también para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que es Padre Elber ABP, que es Animación Bíblica de la Pastoral. Entonces Padre Elber ABP, se pueden suscribir para que puedan tener pues la lección divina dominical. Que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina la Lectio Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lectio Divina por Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Salmo.